Hermanos, muy buenas tardes. Soy la iglesia Valide desde acá. Hay harta gente, así que eso como departamento de jóvenes también a nosotros nos pone contentos. Como dice, bueno, como no dice atrás, sino como puedo yo ahí, hoy es el día del joven, o el día del joven adventista. Sí, porque no es el día solamente del joven. El tema el cual yo les voy a hablar hoy tiene que ver mucho con una característica de nosotros y ustedes como jóvenes. Porque acá ser joven no significa tener un rango etario de cierta edad a cierta edad. Me imagino que todas las personas que están acá y que me están escuchando son jóvenes, al menos de alma. Ahí Tito lo dice un amén ferviente porque él sí que es un joven de alma y cuerpo. Así que es una pregunta extendida, una pregunta abierta, y quiero comenzar esto preguntándoles a ustedes como congregación: ¿cuál es la característica primordial o esencial de los jóvenes? ¿Por qué se caracteriza una persona joven? ¿Qué significa ser un joven? Fuerza, vigor. Entusiasta, energía, vitalidad, alegría. ¿Hay alguna otra cosa que caracteriza al joven? ¿Verdad? Arriesgado. Bien. Rebelde. Me voy a detener acá. Gracias al aporte de Ingrid. No sabían que, de verdad, la rebeldía. ¿Ustedes alguna vez han escuchado hablar acerca de un personaje llamado Nimrod? ¿Ustedes saben quién fue Nimrod? Veo muchas caras con un signo de pregunta, y eso me gusta. Antes de comenzar el tema, vamos a inclinar el rostro para hablar. Señor Jesús, en esta tarde te agradecemos por las bendiciones que tú nos das, y te pedimos de manera especial que tú prepares nuestros corazones para que el mensaje que sea entregado esta tarde sea el mensaje que tú nos quieres entregar para nuestra vida. Te pedimos el perdón de nuestras faltas, y que, Señor Jesús, lo que yo pueda exponer sean las palabras que tú pongas en mi boca. Gracias por tu amor. Amén. Entonces ya tenemos claro que vamos a hablar de Nimrod. ¿Alguien sabe quién fue Nimrod? ¿Quién fue Nimrod? La Torre de Babel. ¿Ya? Un primer indicio. ¿Alguna otra cosa? Pagano, ¿ya? El primer poderoso de la tierra después del diluvio. El primer poderoso de la tierra después del diluvio. Para las personas que no saben quién fue Nimrod, los invito a abrir su Biblia en Génesis 10, del versículo 8 al versículo 10. Génesis 10, del versículo 8 al 10. Perfecto, vamos a leer entonces, ustedes siguen mi lectura. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra, o en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Siná. Perfecto, entonces ya más o menos sabemos quién fue Nimrod. ¿Okay? El primer poderoso de la tierra después del diluvio. El versículo 8 comienza diciendo: y Cus engendró a Nimrod, lo que nosotros podemos inferir que Cus era su padre. ¿Nosotros sabemos quién fue Cus? Me imagino que no. Cus era hermano de Misraim, Fut y Canaán. Canaán fue hijo de Cam. Cam fue hijo de Noé. Y vamos a dejar un poco a Nimrod acá, y vamos a trasladarnos a la historia de Noé. Posterior al diluvio, Noé llega a la tierra, y vamos a sentarnos en Génesis 9. Génesis 9, del versículo 20 al 29. Sigan conmigo en la lectura. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó,
y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, Cam, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habita en la tierra de Sem, en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. El texto bíblico es claro. Dice que Noé planta una viña, empieza a labrar la tierra y se embriaga. Al estar en un estado de embriaguez, él queda desnudo, despojado de sus ropas. Y la primera persona que ve a Noé desnudo es Cam. La reacción de Cam no es la misma que tuvo Sem y Jafet. Cam ve a Noé y en vez de cubrir a su padre, en algunas otras versiones dice que él chismea con sus hermanos apuntando con el dedo a lo que estaba haciendo su padre. Sem y Jafet corren y no miran a Noé y lo cubren. El respeto que Sem y Jafet tuvieron para con este acto de Noé es claro, porque Noé, posterior a su embriaguez, el día después cuando despierta, el versículo 24 es claro, y él maldice, ahí la palabra de Dios dice, maldice a Canaán. Canaán era la descendencia o el hijo de Cam. Eso quiere decir que Noé maldice a la línea genealógica de Canaán, o a la línea genealógica de Cam, su hijo menor. Tenemos la historia de Noé, volvamos con Nimrod. Yo les dije al principio que Nimrod viene de la línea genealógica de Cus. Cus era hijo de Cam, hermano de Canaán. ¿Hay alguna línea que nos una Cam con Nimrod? ¿Existe alguna línea que nos una? ¿Estoy siendo claro o más o menos vamos? Perfecto. Para ser más sencillo, Nimrod era el bisnieto de Noé. Su abuelo era Canaán. Y Noé maldice a Canaán y ahí dice que serán siervos. Nimrod tiene como, y tomando también lo que comentaba Alan en la mañana, para los que estuvieron, en la antigüedad el significado de los nombres no era al azar. Si él se llamaba Abraham, Isaac, José, era porque su característica lo hacía ser acreedor de su nombre. Nimrod, significa rebelde, rebeldía. Vemos que la línea geológica de Nimrod, un poco el globo. Vemos que la línea genealógica de Nimrod era clara y concluyente que venía de la descendencia de Canaán. O sea, nosotros podemos inferir que su nombre, siendo Nimrod, no era porque sí. Que su nombre significara rebeldía, no era porque sí. Y aquí nuevamente los quiero llevar a lo que yo les comentaba al principio. ¿Qué nos caracteriza a nosotros, a todos ustedes, como jóvenes? Si bien hay algunos que ya no son jóvenes, hay que decirlo, algunas vez fueron jóvenes y me imagino que la rebeldía era una característica de ellos, o una característica mía, o una característica de nosotros. Yo siendo joven muchas veces siento que me la puedo. Siento que en mi vida es todo fácil. Yo siendo joven tengo vigor, tengo fuerza, tengo ánimo. Tengo muchas aptitudes, a lo mejor físicas o intelectuales, para poder ser un buen ingeniero, para poder ser un médico, para poder ser un profesor. Y mi vida se basa en lo que yo puedo hacer, en que yo me opongo a la resistencia de la vida y puedo llegar a ser quien yo quiera, porque estamos hablando de una rebeldía sana.
esta rebeldía sana caracteriza a nuestro personaje, a Nimrod. Nimrod significa ser rebelde y ya vamos a ver por qué la rebeldía caracteriza a este personaje. De la descendencia de Nimrod, o de lo que mencionaba la Biblia, que él fue el primer poderoso después del diluvio, eso lo hace ser, el término poderoso tiene que ver mucho con el empoderamiento de tierra. Ya, él era rey, vamos a ver el versículo 10, y fue el comienzo de su reino Babel. La escritura es clara. O sea, Nimrod no estaba en Jericó, no estaba en Jerusalén, en Babel. Y si nosotros pensamos en Babel, va la redundancia, ¿en qué pensamos de manera inconsciente? En la Torre de Babel. No sé si van comprendiendo lo que estoy tratando de decir, o lo que estoy tratando de entregar esta tarde. Nimrod era el líder, era el rey, o era el poderoso de la tierra de Babel. En Babel se crea o se hace la Torre de Babel. Nimrod fue el primer arquitecto, fue la mente pensante en su acto de rebeldía, de poder decir: voy a desafiar a Dios, quiero ser igual a Dios, quiero alcanzar a Dios. Y crea en la comunidad, en su pueblo, bajo sus territorios, una tiranía, una especie de mandato, un yugo de parte de él, para poder decir: ¿sabe qué? Dios no existe, yo soy Dios, nosotros vamos a alcanzar a Dios. Y hace la Torre de Babel. La Torre de Babel, en línea genealógica, viene posterior al diluvio. Y dice que una de las características de Nimrod era un hombre atrevido y gran fortaleza de manos. A pesar de que era inteligente, un buen líder, también era atrevido y era fuerte de manos. Y en la construcción, en la Génesis, si hablando como un arquitecto que no lo soy, encontré algo que me llamó mucho la atención. Fue tal la rebeldía, fue tal la falta de respeto de Nimrod, que les voy a comentar lo siguiente. Los materiales de construcción de la Torre de Babel fueron los siguientes. Fueron con ladrillos cocidos, pegados con mezclas hechas con brea, de manera que no permitiese el paso del agua. ¿Qué se me imaginan o qué piensan cuando yo estoy construyendo algo para que el agua no pase? Si esto fue posterior al diluvio. Entonces Nimrod, porque me imagino que hay que ser inteligente, hay que ser sabio también, para poder pensar en todos estos detalles. Nimrod crea y utiliza estos materiales, cierto tipo de materiales, para que el agua no permee, para que el agua no pase. Entonces, si Dios decide nuevamente enviar un diluvio, esta torre va a ser indestructible, porque por aquí el agua no va a pasar. Nimrod hace la Torre de Babel, y la respuesta de Dios, me imagino que ustedes la saben. La respuesta de Dios a la soberbia humana, a la soberbia de nosotros, a la soberbia de Nimrod, no fue un diluvio. Fue simplemente una confusión. Fue simplemente no entender lo que la persona que hace 5 minutos atrás le hablaba fluido, no entenderlo. No entender que la persona de allá me está tratando de decir algo, no entender que la persona de allá me está tratando de decir algo. Hay confusión. Por soberbia, por rebeldía. Y la pregunta es clara hacia ustedes. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido en un estado de confusión? ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido de que mi padre, mi madre, mi profesor, mi pololo, mi polola, el pastor me dice algo que yo no logro captar? Porque si me dicen ande por aquí, yo digo, sí, puede ser por aquí, pero yo creo que por acá es mejor. ¿Cuántas veces nosotros hemos caído en esa rebeldía para con Dios y hemos tomado nuestras propias decisiones? Siendo joven, estoy hablando como Isaac, ha sido muy difícil seguir los caminos de Dios. Y me imagino que para ustedes también ha sido difícil, porque como lo comentábamos hace un momento atrás, en un momento de oración,
nos tocó la vida de Esther. Me imagino que si alguien le dice, si tú entras en la iglesia, te vas a morir, porque la ley dice que te vas a morir. Yo dudo de que nosotros entremos a la iglesia así como si nada. Esther pudo tener esa confianza, esa fe, de dar a lo mejor su vida por el mensaje. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido confusos? ¿Cuántas veces por nuestros actos de rebeldía hemos sentido a lo mejor que mi vida va para acá y el Señor con un inmenso amor nos tira para acá nuevamente? Es una pequeña reflexión que les quiero dejar, que más adelante la profundizaremos. Babel es la madre lingüística de una palabra que nosotros conocemos muy bien, y una palabra que desde pequeña nosotros hemos conocido. ¿A qué se les asemeja Babel? ¿O qué línea a lo mejor lingüística tiene Babel? ¿Con qué puede concordar? ¿Con qué? Con Babilonia. Perfecto. ¿Alguien sabe lo que significa Babilonia? ¿O cuál es el significado de Babilonia? No quise buscar en el diccionario el significado concreto de lo que significa Babilonia. Sí, me di el tiempo de poder buscar distintos significados, porque obviamente también no hay una verdad absoluta. Y me llamó mucho la atención un significado en especial. Les soy sincero, lo leí en una página web de buena fuente, no fue una página web al colega. Y el significado de Babilonia fue puerta de Dios. No sé si alguna vez ustedes, yo no lo escuché nunca que Babilonia significara puerta de Dios. ¿Alguien lo escuchó? Entonces está nuevo como para mí. Y puerta de Dios significa que si esta es Babilonia, aquí habita Dios, porque es la puerta de Dios. ¿O no? ¿En Babilonia habitaba Dios? ¿O en Babel habitaba Dios? ¿O habitaba un Dios autoproclamado? Un Dios pagano, como dijeron muchos del significado de Nimrod. Babel es el comienzo de Babilonia. Y desde el capítulo 10 del Génesis hasta el 18 del Apocalipsis, Babilonia se repite en innumerable cantidad de veces. Eso quiere decir que el enemigo está con nosotros. Que el enemigo tiene en tu vida una Babilonia. Que hoy tú, a lo mejor con decisiones erradas, estás tú cimentando tu propia torre de Babel. Estás tú cimentando tu propia Babilonia. En tu propia casa, en tu propia vida, en tu proleo, en tu matrimonio, en tu amistad, en tus lazos de colegio, de universidad. Cada vez que Dios levanta un pueblo, cada vez que Dios levanta un mensaje nuevo, aparece a través del enemigo una Babilonia nueva. En el Antiguo Testamento la disputa era Babilonia versus Israel. En el Nuevo Testamento entramos nosotros. La nueva Babilonia versus la iglesia moderna, nuestra iglesia. Ustedes saben que nosotros estamos en una disputa, en una lucha constante. Nosotros como jóvenes, como hermanos, como padres, como hijos, ¿cuál es nuestro posicionamiento para con esa lucha? ¿Cuál es el verdadero motivo, afán, motor para pelear en esta lucha? Dios nos tiene una solución, y esa solución es no ser como Nimrod, porque Nimrod tuvo una muerte, y después de su muerte vinieron otros que se alzaron y siguieron lo que Nimrod había proclamado. Después de la muerte de Nimrod, él al morir, él mata, antes de morir obviamente, él dejó decretado que a su muerte debe morir su familia completa, sus esposas y sus 2 hijos en ese tiempo. Ellos fueron enterrados vivos. Y de Nimrod hacia adelante, la tradición era esa: la muerte del rey, la muerte de su familia. Entonces nosotros vemos que es un detalle escabroso. Vemos que es una rebeldía, es una maldad que a lo mejor nosotros no vemos ahora, pero sí pasaba en los tiempos antiguos. Y esa lucha, a lo mejor, obviamente, si muere hoy día el presidente, no se mata a su familia, pero a lo mejor esa maldad está presente en muchas otras formas.
esa rebeldía de Nimrod a lo mejor está presente en muchos de nosotros. Yo, como dije al principio, a lo mejor le estoy hablando a un Nimrod, o me estoy hablando a mí como Nimrod. Yo como joven trato de ganarme el mundo, yo me la puedo, pero sinceramente, ¿cuál es nuestro vacío? ¿Cuál es nuestra carencia? ¿Cuáles son nuestros verdaderos pesares? Eso yo no lo sé. Eso cada uno lo sabe. Cada uno sabe dónde falla. Como se dice en buen chileno, cada uno sabe de la del zapato. Pero como se dice en términos bíblicos, a lo mejor sabemos de la del zapato. Pero ¿qué hacemos para poder sacar a lo mejor ese aprieto? ¿Acudimos a Dios? ¿Somos realmente no rebeldes? ¿O día a día nos rebelamos ante esto? Hoy puedes estar en la iglesia, hoy puedes estar escuchándome, hoy pudiste venir en la mañana, llegaste a las 9:30. Pero tu vida, tu día a día, cuando nadie te ve, nosotros como jóvenes, y vuelvo a repetir, a lo mejor ya han pasado por lo que nosotros pasamos, es difícil, es muy difícil ser joven hoy. Imagino lo difícil que debe ser joven para el niño que veo que está saliendo, que no debe tener más de 8 años. Me imagino lo difícil que va a ser para mi hermano ser joven. Me imagino lo difícil que va a ser para mis primas ser joven. Si este mundo no va cambiando para bien, va cambiando para mal. El mensaje que yo les quiero entregar, lo que el Señor quiere transmitir a través de mí, es que nosotros sabemos lo que estamos fallando. Nosotros sabemos cuál es nuestra carencia, pero nosotros constantemente desafiamos a Dios. Y desafiar a Dios no significa crear una torre de Babel. Desafiar a Dios no significa embriagarme todas las semanas. No significa matar a alguien. Desafiar a Dios tiene muchas connotaciones. Y podría estar horas enumerando cuáles son las connotaciones de desafiar a Dios. Tú, tu vida, tú hoy día, en esta semana, con tu familia, con tus hermanos, ¿estás desafiando a Dios? ¿Estás convirtiéndote en un Nimrod de manera inconsciente? ¿Estás tomando tú tus decisiones? Porque yo pienso que aquí me va a ir mejor. Yo pienso que este trabajo es el correcto porque gano más dinero por diferentes motivos. Yo pienso que esta universidad, sí, esta carrera sí es lo mío, yo me veo, yo soy bueno para la biología, voy a ser médico. ¿Es lo que tú quieres o lo que Dios quiere para tu vida? Hermanos, no nos convirtamos en un Nimrod, porque nosotros sabemos cuál fue el término de Nimrod. De su descendencia se crearon pueblos como Nínive, como los Moabitas. Incluso del pueblo de Nimrod, que no maneja un número de cuántos habitantes eran, el 60% se fue a habitar a lo que nosotros conocimos posteriormente, lo que es Sodoma y Gomorra. Entonces vemos que la genealogía o la línea jerárquica de Nimrod está toda mala. Está toda mala. A lo mejor sí, estoy siendo a lo mejor un poco drástico, porque a lo mejor sí podrían haber gente justa. Lo que la Biblia dice, o lo que la historia dice, es eso. Cuando Jonás va a Nínive, ¿va porque ahí se predicaba? ¿O va porque ahí hay una rebeldía, una falta de respeto a Dios inconstante? Va por eso. Cuando Abraham va a buscar a su sobrino a Sodoma y Gomorra, ¿lo hace por qué? ¿Porque eran buenos los paisajes? ¿Porque ahí estaba bien? ¿O porque las cosas estaban mal? ¿Tú en tu vida, dónde estás? ¿Estás yendo a Sodoma y a Gomorra? ¿O estás tratando de reivindicar tu vida? Pero a tu manera. Oye, ¿tú eres cristiano? Sí, soy cristiano. ¿Vas a la iglesia? Creo en Dios. Soy cristiano a mi manera. Hermano, ¿qué pasaría si Dios nos ayudara a su manera? ¿Qué pasaría si Dios te ayudara a tu manera, a su manera? Pero Dios, ¿cómo me da esto? ¿Cómo? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Cuántas veces nosotros a lo mejor hemos dicho, Dios, ¿qué hice para merecer esto? ¿O cuántas veces nosotros hemos escuchado eso? Por fin la respuesta es esta. Has hecho muchas cosas,
Pero en su infinito amor y en una incansable e inagotable misericordia, el Señor nuevamente te encamina. Te dice, ¿sabes qué? No, para acá. Ven. Te dice, Elías, no, ven, es para acá. Te dice, Romina, es para acá. ¿Qué estamos esperando, hermano? Yo como joven no tengo la verdad, tampoco quiero tenerla. Yo solamente pretendo que nuestras vidas puedan asemejarse así un poco, a lo que no fue Nimrod. Porque muchas veces yo también le faltaba respeto a Dios y he tratado de ser cristiano a mi manera. Pero a la larga, cuando nosotros nos acostamos en la noche y miramos al cielo y no hay nadie que nos ve, sabemos lo que hicimos mal. Sabemos que nos sentimos vacíos. Y sabemos que necesitamos imperiosamente la presencia de Dios en nuestra vida. Pero por orgullo, por insensatez, decidimos sufrir. Decidimos ir nuevamente a donde no debemos ir. El mensaje o la idea central que yo quiero transmitir hoy no es crítica, no es meter el dedo en la llaga, es tratar de llamar un poco la atención, porque si tú estás haciendo las cosas bien, perfecto, el Señor te va a bendecir a su manera. Pero muchas veces nosotros hacemos las cosas mal. Y es ahí el problema. Hermanos, la conclusión de esta mañana es simple. No tengo que leer un capítulo entero para darme cuenta que lo que hizo Nimrod no tengo que hacerlo yo. No tengo que leer el Génesis completo o saber lo que es Babilonia y estudiar de todo lo que es Babilonia para saber que Babilonia es sinónimo de pagano, para saber que Babilonia es sinónimo de profano. Hermanos, no caigamos en lo mismo. No nos vamos a Sodoma y Gomorra, no nos vamos a Babilonia, porque obviamente hoy no estamos en Sodoma y Gomorra, hoy no estamos construyendo la torre de Babel gigante, pero hoy a lo mejor tú estás poniendo el primer ladrillo para construir esa torre de Babel. Mi deseo esta tarde, hermanos, es simplemente dejarles un mensaje de esperanza. Un mensaje de que no todo está perdido y que nuevamente, a pesar de nuestros innumerables pecados e innumerables errores, el Señor tiene misericordia y el Señor nos entrega algo que Nimrod o que tú no vas a hacer nunca, que es la salvación. Hermano, hoy yo te insto a que tú hoy hagas un cambio. A lo mejor muchas veces hemos sentido y hemos escuchado, hoy sí, hoy parto, hoy dejo estas cosas de lado de mi vida y hoy sí, mi vida cambia. Hermanos, muchas veces lo hemos dicho y muchas veces lo vamos a volver a decir. Lo que importa es el compromiso. Dios, como lo estudiamos en la mañana, no pide sabiduría, inteligencia, no pide que sepamos la Biblia de memoria. ¿Qué vio en los apóstoles? ¿Sabiduría? ¿Elocuencia? ¿Lo que nosotros conocemos como el don de la palabra? ¿Eso vio en los apóstoles? Vio un corazón dispuesto. Vio una entrega de verdad a seguirlo. Los apóstoles, no voy a entrar en detalle, pero tenían muchos defectos, al igual que tú y al igual que yo. Pero ellos pudieron seguir a Cristo. Y no me cabe ninguna duda de que gracias a ellos, nosotros hoy tenemos esto y podemos estudiar. Hermanos, siendo jóvenes, vuelvo a repetir que es muy difícil. Pero las cosas difíciles no son imposibles. Y es ese la clave para nuestra vida, desde hoy en adelante. Lo más probable, vuelvo a repetir, que nos caigamos nuevamente. Pero si tenemos nuestro norte, nuestro rumbo claro, nos vamos a parar rapidito, porque sabemos que nuestro rumbo es ese. Para ser más específico, nuestro rumbo está acá. Hermano, yo te insto a que hagas el cambio, porque no quiero que tu vida se transforme en un Sodoma y Gomorra. No quiero que desafíes a Dios
como un error. No quiero que tu vida, que tu familia, que tu polola, que tu esposa, que tus hijos se transformen en un error y que tú solamente los veas y después nos lamentamos. Hermanos, hoy vuelvo a repetir, es el periodo del cambio. Hoy. Y hoy tu vida puede dar un giro. No porque tú tomaste la decisión hoy, sino que porque Dios te está dando otra oportunidad. Es mi deseo esta tarde, que el Señor les bendiga.